Sí, maestra. Sí, Gracias, maestro. Carol. Gracias. Eduardo, ¿cómo se apellida, Eduardo? Moreno Real. Ok. No, la maestra. Ok, gracias. No, de nada. Muy bien, vamos a abrir el manual, chicos, por favor, en la parte de la estética, donde nos quedamos, no es cierto, nos quedamos en la más arriba. Nos quedamos o estuvimos platicando los tipos de definiciones de arte, ¿cierto? Muy bien, después de que vimos la parte de las definiciones de arte o lo que algunas personas definen la palabra arte como tal, dice, el concepto ha ido variando con el paso del tiempo. Hasta el Renacimiento, arte solo se consideraban las artes liberales. La arquitectura, la escultura y la pintura eran manualidades. Eso no se consideraba arte todavía, eso se consideraba algo como una actividad manual que podían realizar principalmente mujeres en este caso también, ¿no? Pero todavía no estaban consideradas arte. Hoy en día, claro que sí. Dice, el arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos. La forma como se relaciona con el mundo y su función puede variar desde la más práctica hasta la ornamental. Dice que
Puede tener un contenido religioso o simplemente estético. Ojo aquí, chicos, ya desde aquí nos están mencionando la parte religiosa. La parte religiosa va a ser fundamental durante muchas épocas en el desarrollo del arte. La religión hasta hoy en día creo que es una de las casas, por así llamarlo, más fuertes que podemos encontrar, aparte de los gobiernos o los gobernantes. La iglesia sigue teniendo un poder muy fuerte por sobre los gobernantes, a veces incluso. Pero en esta parte de historia vamos a ir viendo cómo se involucraba la iglesia, cómo la iglesia hasta cierto punto tomaba decisiones sobre los pueblos o sobre los gobernantes de los pueblos también. Y pues bueno, también cómo se involucraba con la cuestión artística, cómo ellos pedían o hacían o requerían de ciertas obras de arte para su beneficio. De hecho, no sé si hace tiempo, no me acuerdo si creo que fue en Puebla, se robaron unas pinturas y se robaron una campana o algo así de una de las iglesias y resulta que esa campana y esas pinturas pues eran obras de arte que tenían miles de años, ¿no? Y que eran muy valiosas. Entonces, la iglesia o la religión como tal sigue siendo una parte muy importante en todo lo que tiene que ver con el arte. Dice, puede ser duradero o efímero, dependiendo la entonación que le queramos dar. Y dice, en el siglo XX se pierde incluso el sustrato material. Decía Beuys que la vida es un medio de expresión artística, destacando el aspecto vital, la acción. Así todo el mundo es capaz de ser artista. Dice por aquí este personaje que todo lo que tú quieras expresar como cosa artística, destacando el aspecto vital, o sea, la acción, cualquier cosa que tú quieras emplear o que quieras accionar que tenga una connotación o que tenga un sentido artístico, puede llegar a ser arte sin ningún problema. Si yo agarro una manzana y me pongo a hacerle ciertos cortes y hago un patito, un pingüinito o algo con la manzana, se puede considerar arte perfectamente. Y bueno, aquí dice que así como el chef, el de Ratatouille, que no me acuerdo cómo se llamaba, decía que todo mundo puede cocinar, esta persona dice que todo mundo puede ser artista. Solamente tenemos que pues ponerle un cierto empeño a las cosas. Luego dice, el término arte, ¿me ayudan a leer ese, por favor? Ese párrafo. Muy bien. Dice entonces que el término de arte se procede básicamente de lo que podemos definir como técnica también. Y dice que aquí entonces ya pueden entrar como artistas los cocineros. ¿Qué pasaba hace 30 años, 30, 40 años? Si ustedes le decían a sus papás o sus papás le decían a sus abuelos, a sus abuelos de ustedes, no, a los papás de sus papás, que querían ser cocineros o chefs. Que no le convenían, ¿por qué? O- y a lo mejor tiene razón que en sus tiempos era así. Hoy en día no es así. De hecho, chicos, acuérdense, o si hacemos un poquitito de memoria,
a los hombres como tal no los dejaban entrar a la cocina. Hablando de tiempos antiguos, ¿no? O sea, pregúntenle a sus abuelitos si ellos cocinaron alguna vez en su vida, de jóvenes o de niños. Si sus papás o sus mamás los dejaban cocinar. Todas las personas, digo, yo conozco gente pues grande, donde me dicen que si un niño se quería meter a la cocina, era no, la cocina es para mujeres. Sálgase de ahí de la cocina, ¿no? Que las mujeres sean las que cocinen, ustedes no. Y tú dices, oye, imagínate querer ser chef, o imagínate, a lo mejor había mucha gente que tenía potencial para la cocina que no pudieron desarrollar porque el sistema que manejaban en ese momento de pensamientos pues era muy cuadrado, ¿no? Hoy en día, la mayoría de los chefs, o los chefs, hay muchos chefs reconocidos y creo que nos van ganando hombres a mujeres. Y tú dices, ay, ¿cómo puede ser eso? Tengo tíos que cocinan y cocinan bien rico. Cocinan delicioso. ¿Por qué? Porque ya se vuelve algo como que de gusto, de sazón, de que la persona sea muy bueno en esas cuestiones, ¿no? El punto aquí es que el cocinero ya empieza a destacarse como un artista. Y ustedes me van a decir, ay, maestra, ¿qué tiene de artístico hacer un huevo? ¿La que qué? La presentación, el sabor, cómo lo preparas. A ver, si yo les digo, hagan un huevo estrellado, al 50% a lo mejor no le sale. Y habrá quienes se pulan. Cuando haces un omelette y terminas haciendo huevitos revueltos porque no te salió correctamente. Tú dices, oye, hay un huevo, todo el mundo lo hace. No. Hay a quienes hasta la fecha se le van cáscaras al sartén. A mí todavía de repente se me van. Y ahí las ando cazando. Pero no, el punto es que no todos nacimos para poder ser unos buenos cocineros. Hay quienes cocinamos y no cocinamos tan mal, pero así como que lo disfrutemos y lo hagamos. O sea, conozco personas que dicen, yo puedo estar todo el día en la cocina metida ahí haciendo cosas. Y yo digo, no, yo no. Entro a la cocina y hago lo que tengo que hacer y la mayoría de las veces es compartido con mi esposo o me ayuda dentro de, o si yo cocino, él lava trastes y viceversa, ¿no? Si él cocina, yo lavo trastes y lo hacemos de manera diferente. Pero hoy en día ya no está peleado, chicos. Hace poquito mi niño trae de que me quiere ayudar en todo, ¿no? Entonces le pongo un cuchillito sin filo y lo pongo a picar ahí cualquier cosita, ¿no? Y mi papá sí me dijo, oye, ¿por qué lo tienes ahí en la cocina? Lo vas a hacer maricón, me dijo. Y yo, ¿qué? Le digo, hasta al contrario, lo estoy haciendo autosuficiente, le digo, para que ya se atienda solo y que ya no me ande pidiendo de comer. Le digo, pero es el tipo de pensamiento de antes, ¿no? Y eso que mi papá pues nació en los 50, no les estoy diciendo que nació en los 20 o algo así como los abuelitos que en su momento, las abuelitas, ¿no? Que podían decirme, regañarme, ¿no? Digo, mi abuelita me acuerdo que me decía, ¿ya le pediste permiso a tu esposo? Y yo le decía, ¿permiso de qué? Pues ni que fuera mi dueño, le decía yo, me decía, pero es tu esposo. Entonces, las creencias que tenían las personas de antes son muy diferentes. La cocina, chicos, sigue siendo un arte artístico, es algo impresionante. Si tú vas con tu abuelita y te comes una sopita de fideo, ¿cómo te vas a ver? ¿Cómo? Rico. Las abuelitas te pueden hacer la cosa más sencilla del mundo y te vas a ver muy rico. ¿Por qué? Porque tienen años de experiencia, porque toda su vida lo han hecho, porque tienen un sabor distinto, porque lo hacen con, dicen que tiene mucho que ver el amor que le pones al momento de estar cocinando también. Y vas a verte muy rico ese platillo, ¿no? Vas a un restaurante, oye, las personas que están en la cocina son personas que les gusta, que les apasiona estar ahí en la cocina, por lo tanto sacan platillos muy buenos. Ahora, también podemos crear arte con el alimento. Por aquí me comentó el compañero que hacía el huevo estrellado en forma de estrella. Ah, lo dijiste de juego. Bueno, sí se puede y hasta hay moldecitos para que los hagas, ¿no? Nunca lo he intentado, pero he visto. Entonces, podemos crear arte incluso con los alimentos también. Hace unos años en alguno de los hoteles que trabajé,
íbamos a tener un evento de inauguración. Y teníamos que poner como una barra de frutas muy grande, porque el evento era tipo cóctel, pero era tipo hawaiano, entonces tenían que tener ahí mucha variedad de frutas, ¿no? Y entro a la cocina y le pregunto al chef, oiga, chef, ¿cómo van? Me dice, bien, fíjate que fulanito de tal está trabajando en lo artístico. Y le dije, ¿quién? Y me dijo, él era un cocinero, pero un cocinero, vaya, un nivel de cocinero bajo, de esos que nada más los ponen a hacer talacha, ¿no? Picar tomate, picar cebolla, tener como que todos los instrumentos, todo lo que los cocineros grandes puedan utilizar, él lo tenía que tener preparado. Me dice, él se está encargando de la cuestión artística de la fruta. Y yo dije, qué raro. Esta persona o este cocinero que les digo, a mí en lo personal me daba un tanto de miedo. Era una persona que no hablaba, o sea, o al menos a mí no me dirigía la palabra, aunque yo lo saludara, nada más se me quedaba viendo y se volteaba. No sé por qué. Pero a mí me daba un cierto temorcito, por así decirlo. Aparte que tenía muchos tatuajes, pero digo, a mí no me dan miedo los tatuajes ni las personas tatuadas, pero tenía tatuajes en la cara, medios, pues así, medios satánicos, medios oscuros, medios... Y tenía tatuadas unas lagrimitas, unas lágrimas, pues, no unas lagrimitas de chicharrones, ¿no? ¿Qué significan las lágrimas tatuadas, chicos? ¿Alguien sabe? ¿O alguien ha escuchado? A mí me llegó como leyenda urbana, pero ¿alguien ha escuchado? ¿Ya ven por qué me daba miedo? No, yo no me le acercaba, yo decía, este trae cuchillos en la mano, qué miedo, o sea, no. Tenía una lágrima de un lado y dos del otro. En mi mente luego dije, este has hecho a 3 personas en su vida. Entonces, pues yo hola, y yo, pues amén, la verdad, porque decía, no, de enemigo no lo quiero a ese señor, obviamente. Entonces, cuando el chef me dice que él está haciendo lo artístico, yo dije, chef, ¿seguro? Y me dijo, vas a ver al rato. Así como que no lo juzgues, vas a ver, yo con el chef me llevaba muy bien, me llevo hasta la fecha y dije, pues bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Oigan, sacó unas obras de arte impresionantes, o sea, con sandías hizo cosas que yo en mi vida me hubiera imaginado que podían hacer, hizo el logotipo de la empresa, hizo el logotipo del hotel, como raspando la sandía, y luego hizo como un cisne, no sé qué, pero lo hizo con una sandía, con una piña, o sea, montó fruta sobre fruta, les dio forma y terminó haciendo una escultura también ahí de fruta. La fruta la presentó súper bonita, o sea, en forma de estrella, en forma de cuadrito, en forma de no sé qué, todo súper bonito, ¿no? Yo no sé si las lágrimas tatuadas en la cara signifiquen lo que saben por aquí. Siempre pregunto si saben ustedes lo que significa, porque a mí en alguna ocasión me llegó como leyenda urbana, ¿no? No sé si sea cierto, pero siempre que pregunto a alguien más sabe esa misma información que yo. Tal vez sí sea cierto, tal vez, a lo mejor, ¿el qué? ¿Se tatuó una lágrima? Yo no le hallaría sentido, digo, el tatuaje como tal, adelante, pero el tatuarme una lágrima, no sé si quiero proyectar que estoy triste o si lo hice en un momento. ¿Es que estuviste en prisión? Ah, los años. ¿Sí? Y ven, información que cura, no tenía ni idea de todo eso, pero pues yo mantenía mi distancia con ese chico y la verdad yo no le daba mucho crédito a que él pudiera crear algo bonito, pero ya cuando vi todo lo que hizo, pues claro que me quité el sombrero y hasta fui y lo felicité de que, oye, te quedó súper padre, no sé qué, siguió súper serio sin hablarme, nada más me dijo gracias y fue todo lo que me contestó y seguimos teniendo una relación muy a distancia, o sea, él estaba en la cocina, yo casi no lo veía, pero cuando me lo llegaba a topar nada más era como que, hey, hola o buenos días, buenas tardes, ¿no? Entonces, los cocineros, chicos, por más sencillo que sea o por más desarrollado que sea, es un arte el cocinar. ¿Han visto cómo
le prenden fuego a la carne, cómo pueden estar cocinándote ahí delante de ti. Oigan, a mí se me prende fuego en el sartén y yo aviento todo. O sea, tienen unas técnicas impresionantes hoy en día que es considerado súper artístico. Luego también dice que, ¿cuál es el otro? Ah, el jardinero. Tú pudieras decir, oye, el jardinero, ¿cómo el jardinero va a ser un artista? Con los árboles. La forma de cortar, le dan forma, pueden recrear siluetas humanas, de animales, es más, si aquí afuera el licenciado pusiera unos arbustos que se presten para eso, ¿no? Porque no todos los árboles creo que se prestan para dar forma, pudiera ser el logotipo de la escuela en un árbol, ¿no? Bueno, un jardinero pudiera hacer algo por el estilo. Pregunta, ¿los jardineros son personas estudiadas con licenciaturas, carreras, maestrías? Si alguien tiene una carrera, ¿estuviera trabajando de jardinero? No creo. Pudiera ser, pero no se las compro tanto y menos en México. Ajá. Se las compro, por ejemplo, las personas que se van de indocumentados a Estados Unidos, hay muchos mexicanos que trabajan en la jardinería allá y le llaman, o sea, cuando le preguntan en qué trabajan, ellos te dicen en la yarda, porque es la forma pocha de decirle jardín en Estados Unidos, ¿no? Pero entonces trabajo en la yarda es eso, ¿no? Corto el césped, le doy forma a los árboles y se vuelven artistas aunque nunca en su vida hayan cortado un árbol o hayan podado un árbol como tal, ¿no? Entonces a lo mejor si tú tienes una carrera pero te fuiste indocumentado por alguna situación económica a Estados Unidos, pues pudieras desarrollarte allá como un jardinero. En México, digo, en Estados Unidos es muy bien pagado, aparte que todas las casas en Estados Unidos o la mayoría de las casas tienen que tener un área verde dentro de su hogar. En México esa ley no existe. En México tú puedes tener 0 tierra y 0 árboles en tu casa y nadie te va a decir nada. En Estados Unidos sí te exigen que tengas un área verde y no sé si 1 o 2 árboles por lo menos en tu casa para la generación de oxígeno y bla, 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 y la absorción del agua cuando llueve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, los jardineros, vamos a dejar que pueda haber algunas excepciones que sean personas estudiadas, pero en su mayoría no van a ser personas estudiadas y saben trabajar perfectamente una planta y saben trabajar perfectamente o crear perfectamente una obra de arte. Luego dice el constructor. Cuando hablo de constructor no me refiero a un arquitecto, un ingeniero civil o cosas por el estilo, me refiero a un albañil. ¿Los albañiles están estudiados? Ahí sí ninguno. Ajá. Pero tu papá, digamos, levantaba bardas o tu papá traía gente que levantaba bardas. Ok, perfecto. Entramos en el mismo parámetro que el jardinero, entonces pueden existir personas que tengan estudios, pero que les guste y se dediquen, pero en su mayoría los albañiles no tienen estudios, en su mayoría. Esto no significa que sean unas personas burras ni tontas. Es más, pueden saber más matemáticas que nosotros. Se saben sacar cosas. Cuando yo llego a platicar con los albañiles, yo digo, saben mucho. A veces no lo emplean bien, a veces se medio atarantan, a veces se esperan a que alguien le dé instrucciones porque no traen como que ese sistema de liderazgo, pero de que trabajan, trabajan. Te sacan perímetros, te sacan áreas, te sacan ángulos, te sacan niveles, sin hacer fórmulas matemáticas, nada más viendo. A ver, mira, aquí son unos 40 centímetros por no sé qué y lo divides, es tanto.
Y luego, no sé, mi esposo me decía, se acaba de aventar una fórmula matemática sin saber que hizo una fórmula matemática. O con puros trazos con hilos pueden sacar ángulos. Que tú dices, oye, matemáticamente lo puedes hacer. Sí, claro. Pero ellos lo hacen con hilos y palitos. Y tú dices, oye, ¿qué onda? Es un arte, chicos. En alguna ocasión mi papá me platicó que quiso levantar una bardita que dividiera el terreno de él del terreno de la vecina y nada más dice, me aventé como 3, 4 carreritas de blogs. Era nada más como para marcar el límite, ¿no? De que, oiga, vecina, de aquí para allá es su casa y de aquí para acá es mi casa. Pasaron 2, 3 meses y se le cayó la barda. Tú dices, oye, no era una barda así alta, no, era una bardita. ¿Por qué se le cayó? Porque no sabía, claro. Él nada más hizo mezcla, puso el bloque y lo pegó. Bueno, me imagino, ¿verdad? Me imagino que lo hizo de esa forma, yo todavía no existía. Pero los albañiles tienen ese don, chicos, saben cuánta profundidad darle a las cosas para que tenga un buen cimiento, saben cómo amarrar, cómo hacer, cómo crear, cómo solucionar goteras, cómo hacer pegazones de placas, o sea, bueno, cómo hacer que no se caiga esto. Para empezar algo así tan chiquito es algo que yo digo, wow. En mi caso, hace poco hice una pequeña ampliación ahí en mi casa, muy, muy chiquitita, pero yo sí contraté a un arquitecto y el arquitecto traía su albañil. ¿Qué hizo el arquitecto? Nada. ¿Qué hizo el albañil? Todo. Pero, ¿qué diferencia hay cuando contratas un albañil directo y cuando contratas por medio de un arquitecto? ¿El qué? Aparte. El albañil también te puede dar diseño, pero a lo mejor no traen las mismas ideas, ¿no? Un arquitecto siempre a lo mejor va a ser más vanguardista, más... Te brinda garantía. El hecho de que tú trabajes con los albañiles, no voy a decir que todos tampoco, pero muchos o muchos de los que yo conozco les gusta las bebidas refrescantes de fin de semana con pequeñas cantidades de alcohol. O sea, les gusta la fiesta en ese sentido, ¿no? Y a veces no van a trabajar el lunes ni el martes hasta que se recuperan. Y luego te andan pidiendo dinero entre... Bueno, con los albañiles que yo veía que mi papá trabajaba, ¿no? Que, oiga, que me pone una caguama y todos los días le pegan dinero y no sé qué. Y a veces el trabajo te decían es de 4 días y se tardaban 3 semanas haciéndolo. ¿Qué diferencia hay cuando contratas a un arquitecto? Que el arquitecto te va a dar garantía de que las cosas van a salir en tiempo y forma y si no salen, él se hace responsable. O sea, si a mí en esa ampliación se me cae la placa, yo le hablo al arqui. ¿Por qué? Porque tengo un contrato con él. Oye, tú me hiciste una placa y se cayó. ¿Qué onda? Entonces, eso te puede decir. El albañil en este caso hizo todo. Ya cuando terminaron, bueno, luego se equivocaron. Yo me acuerdo que puse una ventana un poquito grande y yo le di, el arqui en un principio en el diseño o en el render que me enseñó, me dijo, me la puso pegada a una pared. Yo le dije, no la quiero pegada, a mí céntramela. Y me dijo, está bien, pero se le olvidó hacer el cambio en el diseño. Entonces, como que el albañil traía una foto de ese diseño y pues el albañil empezó a construir conforme él vio en el diseño. Cuando yo salgo y veo lo que está haciendo el albañil, le dije, oiga, la ventana no iba ahí, o el hueco, ¿no? Él estaba dejando el hueco nada más. Y me dijo, mire, oiga, y me enseñó la hoja. Dije, está bien, espéreme. Dije, pues usted sígale, usted está haciendo su trabajo. Y le hablé al Arqui. Oye, Arqui, fíjate que está pasando esto y esto. Voy para allá, me dice. Llegó, le dio instrucciones al albañil, se enojó el albañil, yo escuché que se enojó el albañil y empezó a tumbar otra vez, a tumbar blogs para acomodarme la ventana a donde yo lo había hecho. No me cobraron nada extra, no me movieron el presupuesto, no fue mi culpa. ¿De quién fue culpa? Pobre del albañil, trabajó doble, eso sí, ¿verdad? Pero yo como persona que ya había pagado esa parte, yo no tengo por qué hacerme responsable si tú no modificaste el plano, ¿no? Entonces, el albañil corrigió, etcétera, etcétera. Afortunadamente en esos días
echaron la placa y todo, y luego llovió, pero llovió bastante. Se me humedeció la pared por dentro. Y otra vez, aquí, tengo humedad. ¿Cómo? Tengo humedad. Vino, revisó, checó y me dijo, no, pues espérame. Tuvieron que revisar, revisó mil cosas. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Ya sé de dónde viene. Viene de aquí, de acá, hay que hacer reparaciones. Esas reparaciones sí me corresponden a mí, porque pues obviamente la humedad venía de otro lado. Pero el Arqui no me, vaya, no continuó trabajando hasta que no se solucionó al 100% un problema para garantizarme que al final del día yo no iba a tener humedad en un área nueva que estaba construyendo en mi casa. Entonces, ¿el arquitecto tiene el conocimiento? Sí. ¿El arquitecto te va a dar la garantía? Sí. ¿El arquitecto te va a cobrar más? Sí, también. Pero el arquitecto te va a traer gente que sabe hacer las cosas. Entonces, el albañil también te lo va a hacer y te lo va a hacer a un menor costo, pero no te va a dar esa garantía. Si se te cae la placa, el albañil no te va a decir, ay, oiga, no le voy a cobrar nada por volvérsela a poner. Pues no. Y el arqui sí puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro que el constructor, chicos, es una persona súper inteligente y súper artística para, les prometo, si ustedes se ponen a levantar una barda, se les va a caer. Tienes que saber, tienes que conocer, tienes que hacer matemáticas y ellos no es que sepan mucho, sino toda su vida lo han hecho. Y ya les han ido enseñando desde niños cómo se hacen las cosas, y por eso luego son muy buenos cuando son grandes. Y bueno, no hablemos de construcciones grandísimas o construcciones, imagínense puentes que atraviesan mares, que atraviesan ríos, imagínense